Capítulo 9. No hay satisfacción. Algunos en este mundo rehúsan quedar satisfechos. Sin duda los habrá encontrado en su trabajo, en el barrio e incluso en la iglesia. El aire del salón siempre está demasiado pesado para ellos, excepto cuando hay demasiadas corrientes de aire. Siempre están demasiado ocupados, excepto cuando están aburridos a más no poder. Siempre tienen demasiadas responsabilidades o casi ninguna, y jamás nada es como debería ser según su manera de pensar. Como dice la canción, no pueden hallar satisfacción. Los buscafaltas tienen un blanco fácil en el cristianismo. Es demasiado excluyente, demasiado inflexible, con demasiados hipócritas. Depende demasiado de la fe por sobre la experiencia. Exige demasiado sacrificio. Sencillamente cuesta demasiado creerlo. La Biblia nos muestra que es imposible complacer a los que están decididos a resistir la verdad del Evangelio, independientemente de lo que oigan. Cuando alguien les habla de la historia de la redención en Cristo, se alejan de ella porque sus corazones están cerrados con llave. Hemos visto el peligro y la inutilidad de cambiar el mensaje del cristianismo para hacerlo más popular y aceptable a la gente tan cabecidura. Algunos van a rechazar a Cristo, sin importar cuánta verdad bíblica oigan. Uno de los mejores ejemplos en la historia empieza con el rechazo de Juan el Bautista cuando éste proclamó a Israel que el Mesías había llegado. Su aspecto, su forma de vida y sus métodos de enseñanza ahuyentaban a los que lo oían, pero luego, cuando el mismo Jesús empezó su ministerio usando un método contrastante y completamente diferente, la misma gente lo rechazó también. Rehusaron satisfacerse con el mensaje independientemente del estilo del mensajero. Grandeza sin componendas. Juan el Bautista procedía de una familia común, humilde, sin ninguna educación digna de notarse ni gracia social, y sin ningún logro previo a su favor. Sin embargo, nuestro Señor dijo que fue el más grande ser humano que jamás había vivido hasta ese tiempo. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Jesús incluso enfatizó el hecho empezando con de cierto, lo que quiere decir en verdad, o un hecho más allá de toda duda. Jesús no ofreció ninguna calificación u opinión aquí, sino simplemente una afirmación del hecho. Juan es el más grande ser humano que jamás ha vivido. Juan era mayor que Adán y Abraham, era mayor que Isaac, Jacob y José, mayor que Moisés, Josué, David y Salomón. El carácter personal de Juan marcó su grandeza. Era un hombre que podía reconocer, entender y superar sus limitaciones, lo que siempre es una marca de grandeza. Toda persona es o bien víctima de su situación o victoriosa sobre ella. Toda persona tiene retos, debilidades, caídas, puntos flacos y problemas. La pregunta es si usted puede superarlos o no. Los grandes avanzan luchando, y Juan lo hizo. Era un hombre de humildad que reconocía sus limitaciones. El orgullo es una ilusión que termina siendo una maldición para la grandeza. Los grandes son los que ven sus fracasos y se esfuerzan por superarlos, no los que se engañan pensando que no tienen ninguna debilidad. A menos que usted reconozca su debilidad, jamás crecerá a su plena fuerza. Esto era un don raro en el mundo antiguo. Los romanos y los griegos ni siquiera tenían en su vocabulario la palabra humildad. Cuando unos cuantos empezaron a dudar de la grandeza de Juan, Jesús les recalcó que ellos habían respondido bien al poder de convicción de Juan. Mateo 11:7 dice: Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir sarcásticamente de Juan la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es una pregunta engañosamente sencilla. Juan había anunciado la llegada del Mesías,
y entonces la gente dudó que fuera realmente un tipo confiable. Jesús recordó a los oyentes de Juan la actitud que ellos habían tenido y su experiencia con Juan. Les estaba preguntando, ¿por qué dejaron Galilea e hicieron un viaje tan largo y arduo hasta el desierto que rodea al Mar Muerto? ¿Qué los atrajo a este hombre? ¿Fue un viaje simplemente para ver una caña sacudida por el viento? Por supuesto que no. Si querían ver y oír a gente débil y vacilante, habrían podido hallarla en el templo. Había personas así por todos lados, como las cañas ordinarias a las que Jesús se refería. Juan no era ni común ni acomodadizo, y no ocultó de nadie su mensaje. En Mateo 3, cuando lo visitaron los dirigentes religiosos, tuvo su gran momento de oportunidad para ajustarse a la multitud, pero en los versículos del 7 al 10, en lugar de mimarlos, les asestó el golpe corto y contundente de la verdad bíblica. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Luego pasó a hablar del juicio de fuego purificador, que arde y no se apaga, diatriba devastadora contra aquellos dirigentes religiosos. El liderato entero de Israel había permitido que el pecado de Herodes de adulterio y matrimonio ilícito quedara sin ser cuestionado, pero Juan se le enfrentó cara a cara y le dijo que era pecado. Por eso Herodes encarceló a Juan, y pronto ordenaría que le cortaran la cabeza y se la llevaran en una bandeja durante una fiesta. Juan era un hombre que entendía bien la idea que el gran defensor de la libertad de religión en las colonias de Norteamérica, Guillermo Penn, expresó siglos más tarde. El bien es bien aunque todos estén en contra, y el mal es mal aunque todos lo favorezcan. Fuerza en la negación de uno mismo. Otro elemento de la grandeza de Juan fue su negación de sí mismo. Los verdaderamente grandes son los que pueden negarse a sí mismos. Cuando miró la historia de los grandes generales que arriesgaron sus tropas y su propia vida por la victoria, o los científicos que se encerraron en sus laboratorios por meses o incluso años tratando de descubrir algo que hoy damos por sentado, o al misionero que agotó su vida antes de llegar a los 30 por llevar el evangelio a algunos en una tierra extraña, me acuerdo que esta es una característica de grandeza. Si el anhelo de comodidad siempre está desviándolo, si no puede aguantar el dolor y siempre está tratando de hallar el camino fácil, jamás sabrá lo que es la grandeza. Juan el Bautista vivía en el desierto. No le importaba la comodidad, aunque estoy seguro que hubo muchas veces cuando debe haberla querido. No estaba tratando de ver si podía aguantar lo suficiente para entonces estar bien, como tantos que esperan pasivamente que suceda algo que les haga la vida más fácil. No le interesaba ganarse el favor de los dirigentes religiosos o de otra clase. Se mantuvo separado, sin contaminarse por el sistema. La consagración de Juan era total. Según Lucas 1:15, un ángel predijo que no bebería vino ni sidra. En efecto, Juan tomó el voto nazareo, que le sacó de todas las listas de invitados a los suculentos banquetes y eventos sociales donde había licor. También fue parte del voto nazareo de no cortarse el cabello, lo que no lo ponía exactamente a la altura de la moda contemporánea. Por su forma de vida, Juan estaba diciendo: no importa mi apariencia, no me interesa satisfacerme en las delicadezas de la vida, me he entregado a una causa. Muchos tomaban el voto nazareo por unas cuantas semanas o unos pocos meses, pero menos de un puñado lo tomó de por vida: Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Penitencia sin sentido. Hagamos una distinción importante entre la negación de uno mismo y la penitencia. La negación de uno mismo
es dejar a un lado las comodidades para esforzarse por alcanzar un objetivo digno. La penitencia es el castigo que uno mismo se impone esperando ganar el favor de Dios, lo cual es absolutamente 100% imposible y 100% innecesario. Nadie puede ser suficientemente bueno ni sentirse suficientemente malo para ganarse la entrada al cielo. Pero nadie tiene que hacerlo, porque Jesús pagó el precio completo de la entrada de todos los verdaderos creyentes. Aún así, la historia nos da muchos, pero muchos ejemplos grotescos de penitentes trágicamente equivocados. San Asepsumas pensaba que podía librarse del pecado mediante el dolor que se infligía, y se puso encima tantas cadenas que tenía que gatear sobre manos y rodillas. Macario, el joven, se sentó desnudo en un pantano por 6 meses, hasta que las picaduras de los mosquitos lo dejaron como si estuviera lleno de lepra. San Martín pasó 11 años en un árbol hueco, grandes contribuciones a la sociedad. Agnes de Roucher era hija única de uno de los más acaudalados comerciantes de París, y todos admiraban su belleza y virtud. Su padre, al morir, le dejó todos sus bienes. Ella decidió convertirse en reclusa y pasó el resto de sus días en una celda estrecha construida dentro de la pared de una iglesia. El obispo de París, asistido por sus capellanes y cánones de Notre Dame, entró en la celda y celebró una misa pontificial. Luego, después de que la pobre se despidió de sus amigos y conocidos, Agnes ordenó a los albañiles que tapiaran la entrada, dejando nada más que un pequeño agujero para poder ver y oír los cultos que se celebraban. Tenía 18 años cuando entró, y murió a los 80, sin haber salido jamás. Durante todo ese tiempo, nadie le dijo que Jesús era la clave para la redención. Que Dios se apiade de semejante piedad inútil. El hombre preciso para la tarea. Otro indicador de la grandeza de Juan el Bautista fue su privilegiado llamado a anunciar la llegada de Dios en carne humana. La única persona en la raza humana que se le acerca en este sentido es María, a quien Dios escogió para dar a luz al Mesías. Pero en muchos sentidos, Juan es mayor que María. María dio a luz a un niño. Juan fue heraldo de un rey. María condujo a Jesús durante 30 años de oscuridad. Juan le condujo a 3 años de ministerio monumental. A decir verdad, este hombre fue tan asombroso que Lucas 3:15 dice que la gente pensaba que él era el Mesías. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Casi ni puedo imaginarme lo que debe haber sido oír a Juan hablar, pero fue dinámico, articulado, dado a la confrontación, poderoso. Fue el mayor profeta que jamás llamó Dios. La verdadera grandeza siempre pone al hombre preciso en la posición precisa. Un hombre puede tener grandeza potencial, pero si nunca entra en el campo preciso, jamás lo sabrá. Muchos en el mundo simplemente agarran un empleo, y si tienen suficiente suerte, su talento se cruzará con su llamamiento. Pero como creyentes, tenemos a Dios que nos da esa dirección. Así que el hombre y la misión se juntaron. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Juan fue un hombre que tenía un mensaje de Dios. Habían pasado 400 años desde que apareció el último profeta, y cuando Juan nació, Dios rompió el silencio. Juan habló con poder y convicción, e influyó en las personas con sus palabras inspiradas. Muchos creyeron en su mensaje, y todos sabían que era profeta. No solo predijo al Mesías, sino que bautizó al Mesías. Así que no fue simplemente uno que habla, sino también uno que hace. Tocó al Cristo vivo, y fue el precursor de Cristo el que bautizó a Cristo, el profeta que también era cumplimiento de la profecía. Levantaba olas. Un gran hombre tiene que estar en el lugar preciso en el momento preciso.
Después de 4 siglos sin un profeta, los judíos sintieron electricidad en el aire cuando Juan apareció en la escena. Otro elemento de la grandeza de Juan, entonces, fue que llegó a ser el punto focal. Se convirtió en el centro en ese momento crucial de la historia de la redención. La acción giraba a su alrededor. Él era la culminación de toda la historia del Antiguo Testamento. Levantó olas, trastornó el status quo, hizo gran impacto, despertó conflicto, agitó un avispero. Cuando confrontó a los judíos, las situaciones se pusieron explosivas. Hizo que todos llegaran a su momento decisivo. Por donde quiera que iba causaba una reacción violenta. Era hombre de gran propósito, el ojo del huracán. Hay algo emocionante en esa clase de hombres. Las grandes figuras en los sucesos mundiales tienen su manera de dejar detrás una nube de polvo. Un torbellino de actividad siempre los rodea, porque pasan por la historia generando gran pasión y cambio. En Mateo 11:12, Jesús observó que la predicación de Juan conducía a la violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, desde que él apareció, hemos tenido problemas. La vida de Juan se había convertido en el asunto, y su ministerio había llegado a ser el foco. Siempre hay 2 maneras posibles de traducir este versículo, dependiendo de cómo se lea el verbo en la mitad. Biazo. Se puede traducir como pasivo, y querría decir que algo más actúa sobre él. O reflexivo, queriendo decir que actúa por sí mismo. Traducido en voz pasiva, el versículo 12 diría de esta manera: el reino de los cielos está sufriendo violencia, y los violentos lo arrebatan. Así es como lo traduce la versión Reina Valera revisada. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, aquí viene Dios, el mensajero de Dios y el Mesías de Dios, en representación del gobierno de Dios y su reino, que está sufriendo violencia, está siendo perseguido. De hecho, la persecución ya se había desatado contra Juan el Bautista, ya estaba en la cárcel. Los fariseos y escribas habían atacado vigorosamente el reino, habían rechazado vigorosamente a Jesucristo. Los judíos estaban rechazando implacablemente el reino. No querían aceptar el reino en su dimensión espiritual al recibir al Mesías, así que no podían aceptar el reino en su dimensión terrenal ni recibir el reino milenial. Pronto no solo matarían al predicador, sino al mismo rey. En medio de todo esto, el mensaje de Juan era tan álgido que despertó una reacción violenta. Los violentos estaban tratando de impedir el avance del reino. Pero pensemos en traducir esto en voz reflexiva, lo cual es igualmente correcto. Entonces diría: el reino de los cielos avanza vigorosamente y los fuertes están tomándolo con gran empeño. Esto significa lo opuesto de la otra traducción. El reino avanza y los fuertes están entrando en él. Esto dice que Juan el Bautista era efectivo, estaba avanzando, y el reino avanzaba vigorosa o violentamente hacia adelante conforme él penetraba, sin pedir disculpas por la pecaminosidad del mundo. La historia nos dice que eso fue exactamente lo que sucedió. Juan el Bautista tuvo un impacto asombroso y dramático. La gente se volvía a Dios, se arrepentían de sus pecados y él estaba conduciendo a muchos a Cristo, conforme el ángel Gabriel predijo en Lucas 1:16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Si tomamos la interpretación de la voz reflexiva, el reino avanzaba vigorosamente. Nuestro Señor continuaba destacando la grandeza de Juan. Por él, el reino seguía avanzando. Él era el instrumento de Dios para purificar al pueblo y alistarlo. Eso es lo que significa la afirmación paralela de Lucas 16:16, que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.
Este pasaje permite con seguridad decir que este es un uso reflexivo de Biaso, que el reino avanzaba bajo el poder de este hombre maravilloso, Juan, y los vigorosos, dinámicos y fuertes estaban apropiándose de ese reino. ¿Expresa esto la perspectiva apropiada de la salvación? Sí. La entrada al reino exige esfuerzo ferviente, energía incansable y agotamiento al máximo, porque Satanás es poderoso, sus demonios son poderosos y el pecado nos encadena. Dios puede romper esas garras y libertar nuestros corazones para que respondan. El reino no es para los enclenques o acomodadores, no es para los medio comprometidos, ni para los que aman al mundo, ni para los discípulos superficiales que quieren seguir aferrados a lo que perece. El reino es para los que están dispuestos a afirmar su necesidad desesperada de salvación del pecado y aferrarse a la oferta de la gracia. Verdadera grandeza. Juan fue la culminación del mensaje que empezó en Génesis con la promesa de la simiente de la mujer, que destrozaría el calcañar de Satanás. Esta promesa cumplía las Escrituras hasta el momento en que Juan señaló al Cristo vivo. El Mesías viene, el Mesías viene. El reino avanzaba violentamente en medio del sistema humano y malo. Los entusiastas y vigorosos estaban entrando a él. Este fue el clímax. Todo se había desarrollado hasta Juan. En Mateo 11:14, Jesús afirmó: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». En el Antiguo Testamento, Malaquías 4:5 dijo que antes de que el Mesías estableciera su reino en la tierra, Elías vendría como precursor. En Mateo, Jesús no estaba diciendo que Juan era Elías, sino uno como Elías. Juan 1 respalda esto, cuando los sacerdotes y levitas le preguntaron a Juan si él era el Cristo, y él dijo que no. Luego, en Juan 1:21 le preguntaron: «¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?» Y dijo: «No soy». Sabemos que lo que Jesús quiso decir en Mateo es que había llegado uno en la persona y carácter de Elías, un individuo poderoso, recio, parecido a Elías que anunciaba el reino. Así que, de acuerdo a Jesús, Juan el Bautista fue el más grande mortal que jamás ha vivido, y sin embargo, asombrosamente Mateo 11:11 dice: «Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él». Esta es una gran verdad. La grandeza no es ser como Juan el Bautista, porque la suya fue una grandeza de función como heraldo de Cristo. La verdadera grandeza no está en nuestra función, sino en nuestra relación con Dios que nos coloca en su reino. Pero los intelectuales religiosos no creyeron ni entraron en el reino, ni siquiera con la extraordinaria culminación en Juan de la historia del Antiguo Testamento, su llamado privilegiado y su carácter personal. No todos creyeron, y no todos comprendieron la significación del hombre. Se sentían atraídos hacia él, pero no al Salvador y su mensaje de salvación. Así que el Señor añadió una advertencia en Mateo 11:15: «El que tiene oídos para oír, oiga». Esta era una forma de decir: si Juan es el precursor, yo soy el rey. Si yo soy el rey, les ofrezco el reino. Y eso los pone a todos ustedes frente a una decisión que deben tomar. No lo rehúsen. Si me reciben como el Mesías, traeré a la tierra el reino milenial. Unos pocos recibieron al rey, y su reino entró en sus corazones. Un reino terrenal todavía ha de establecerse cuando él regrese y todos lo reciban. Un mensajero de diferente clase. Muchos rechazaron a Juan el Bautista porque querían un mensajero de diferente clase. Sin embargo, cuando oyeron al mensajero máximo, Jesucristo, la misma gente se quejó de él incluso más agriamente. Nada de lo que dijo los convenció para que confesaran su pecado y se arrepintieran. Mientras más predicaba, más se enfurecían. No había validez alguna en sus críticas, simplemente detestaban sus acusaciones. Lo mismo sucede hoy.
la gente no quiere oír la verdad, cualquiera que sea, porque no están buscando la verdad, no están abiertos a la verdad, no quieren reconocer su pecado, ni tienen interés en un Salvador, así que se contentan con quedarse de brazos cruzados y criticar o enfurecerse. Hace años, en el cenit del movimiento de la liberación de la mujer, prediqué una serie de sermones sobre el papel que Dios diseñó para las mujeres y lo que Dios desea para ellas. Acababa de predicar sobre el hecho de que las mujeres deben amar a sus esposos, amar a sus hijos y cuidar su hogar. Esta verdad bíblica enfureció a las dirigentes de la liberación de la mujer. Vinieron marchando a nuestra iglesia. Todas las cadenas de televisión transmitieron el suceso y una fotografía de la protesta apareció en primera plana del periódico Los Angeles Times. Espero que el hecho de que nuestra asistencia aumentó en 1000 en una semana, como resultado de sus esfuerzos, enfurezca incluso más a las que protestaban. Algunos rehúsan aceptar la verdad del Evangelio, incluso antes de oírla. Cuando Phil Donahue estaba en lo más alto de su popularidad, sus productores repetidas veces me invitaron para aparecer en su programa. Lo llamaban un programa de charla, pero en lugar de charlar, los invitados pasaban mucho tiempo discutiendo, defendiéndose de ataques verbales y tragándose la carnada de que Phil o algún otro invitado les lanzaba. Fue el predecesor de muchos programas similares. Yo no iba a hacerlo. La persona que llamaba dijo: «Pienso que usted no sabe quién está llamando. Soy Phil Donahue». No iba a hacerlo debido a la atmósfera de ataque y asalto que imperaba en el programa. El método normal parecía ser denigrar a los que sostenían puntos de vista que ellos rechazaban, interrumpiéndoles antes de que pudieran terminar de decir un pensamiento completo. Sentía que no les interesaría lo que podía decir sobre el Evangelio, y que ellos simplemente querían usarme para desacreditar la verdad bíblica. Esa no es manera de hallar la verdad. El Evangelio es para proclamarse, no para debatirse. En Mateo 11:16, Jesús empezó a dar una respuesta incisiva a los refunfuñones insufribles que tenía delante, con una frase estándar muy familiar. Mas, ¿a qué compararé esta generación? En la Midrash, que es una compilación de enseñanzas judías tradicionales, esa es la fórmula más común para introducir una parábola. Todos los buenos maestros saben que tienen que enseñar con imágenes verbales o analogías, con símiles, metáforas o figuras de lenguaje para aclarar sus puntos. Eso era cierto en cuanto a los rabinos que tradicionalmente empezaban sus parábolas con esta pregunta, que quería decir: ¿cómo puedo ilustrar cómo es esta generación? Jesús siguió diciendo: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Versículos 16 y 17. En el centro de toda población había una plaza o parque público, modesto, llamado en griego ágora, que quiere decir mercado. Los días de mercado, la gente llenaba ese espacio abierto con sus carretas, kioscos y mercadería. Naturalmente, era un lugar favorito para que los niños corrieran, y nunca les llevaba mucho tiempo encontrar amigos y empezar a jugar juntos. Como lo hacen hoy los niños a menudo, juegan juegos que imitan la vida de sus familias. Un juego popular era a las bodas, y otro favorito, aunque para nosotros es algo difícil de imaginar, era al funeral. Estos dos eran los sucesos sociales más importantes que los niños veían. Siempre que había una boda, una gran procesión siempre desfilaba por el pueblo, procesión que incluía a la novia y el novio, amigos del novio, todas las damas que acompañaban a la novia y todos los demás invitados y asistentes a la boda. Detrás seguían los vecinos y personas del pueblo tocando flautas y cornetas, saltando, brincando y bailando de gusto. Con toda probabilidad, mientras sus padres estaban atareados comprando, vendiendo y chismeando en el mercado, los niños se juntaban y jugaban a las bodas.
Alguna niña afortunada era la novia, un niño era el novio, y los demás jugaban haciendo los diferentes papeles. Formaban la gran procesión desfilando por el ágora, y alguien que podía tocar algún silbato o tocar la flauta lo hacía. Al pasar junto a algunos otros amigos, les invitaban: «Vamos, únanse al desfile». Después de jugar esto por un rato, jugaban al funeral. La procesión funeral era casi tan inevitable y pública como una boda. Los deudos cargaban el cadáver y lo llevaban por la ciudad, seguidos por toda la familia. La familia contrataba a mujeres que eran lloronas profesionales para que se unieran al cortejo y a llorar y lamentarse. En las procesiones funerales también era común que la gente se golpeara el pecho y la cabeza, o todo el cuerpo. Los muchachos jugaban a esto, formando el desfile y gritando, y simulando golpearse. Y de nuevo invitaban a sus amigos a unirse a ellos en el juego. Pero algunos no querían jugar. Los muchachos de la parábola eran nada más que aguafiestas que uno puede casi oír que dicen: «No queremos jugar ese juego tonto». Así que el grupo decía: «Está bien, vamos a cambiar de juego. Si no les gusta la boda, jugaremos al funeral». El extremo opuesto, pero la respuesta llegaba: «Tampoco queremos jugar a eso. No queremos jugar. Déjenos en paz». Esa es la idea en Mateo 11:17. Vamos, como tocamos la flauta y no les gustó, no echamos a llorar, pero esto tampoco les gustó. Gruñones. El juego triste es diametralmente opuesto al juego alegre, pero sin que importe cuánto los amigos tratan de complacerlos, no quieren jugar. Prefieren obstinadamente quedarse sentados fuera de la cancha y criticar. Ejemplo de primer orden de la recalcitrante obstinación y perversidad de la naturaleza humana. No hay satisfacción. El principio de la parábola está perfectamente claro. Algunos simplemente no quieren jugar. No importa cuál sea el juego, y no importa lo que haga uno por invitarlos. Critican la boda y critican el funeral. Nada les satisface. Siempre hallan faltas, porque en su corazón no quieren participar, no quieren hallar satisfacción. Jesús dijo que esa generación se portaba como esos muchachos. Ustedes son como los muchachos a quienes sus amigos los llaman, pero no tienen ni deseo ni interés, sino simplemente un espíritu amargado, criticón y contradictorio. La aplicación viene en Mateo 11 del 18 al 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: «Demonio tiene». Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: «He aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores», pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Juan, podríamos decir, vino a estilo de funeral. Era austero, vestía de pelo de camello, que era negro, comía saltamontes y miel silvestre. Vivía en el desierto como ermitaño y no tenía relaciones sociales regulares. Vino martillando el mensaje de castigo y condenación por fuego. Hablaba de un hacha que cortaba el árbol de raíz, llamaba al arrepentimiento y pedía una demostración de fruto digno de arrepentimiento. Era una voz que clamaba en el desierto. Esta estrambótica conducta convenció a algunos de que Juan estaba poseído por algún demonio. Cualquiera que actúa de esa manera tiene que haber perdido algún tornillo o algo peor. Sin embargo, la Biblia nos dice que esa misma gente se alegró por su presencia por una temporada. Juan era sin igual. Tenía una personalidad fuerte que los atraía. Ellos se solazaron a su luz por un tiempo corto, pero los criticones entre ellos finalmente concluyeron: «Ah, está desquiciado». Consideraban que locura equivalía a posesión demoníaca. Llegaron a esa conclusión, a mi parecer, porque esto solía ser verdad. Había un maníaco en Gadara que estaba poseído por una legión de demonios. Era un desquiciado, se hería, andaba desnudo y vivía en cuevas y sepulcros. Lucas 8 del 26 al 36. Así que razonaron que cualquiera que fuera tan extraño como lo era Juan y que viviera como Juan vivía,
debía estar poseído por algún demonio. En lugar de ver su forma de vida como un reproche a su indulgencia, lo ridiculizaron. Por otro lado, después de Juan vino el Hijo del Hombre, y Jesús usó su título humano en Mateo 11:19 para subrayar su humanidad, comiendo y bebiendo. Jesús era lo opuesto al estilo funeral de Juan. Jesús estaba en talante de bodas. Entró en la corriente de la vida social, comía con la gente, iba a sus casas y asistía a las actividades locales. Se le podía hallar en los acontecimientos sociales, incluyendo bodas. Hizo vino, iba a la sinagoga, estaba en el templo, caminaba de aldea en aldea, estaba junto al mar con los pescadores y se embarcaba con ellos. Estaba donde quiera que ellos estaban, como parte de sus vidas, participando de lo que comían y de lo que bebían. Por cierto, en Mateo 9 del 14 al 15, los discípulos de Juan que estaban acostumbrados al modo funeral fueron a los discípulos de Jesús y les dijeron: «Oigan, ¿por qué no ayunan como nosotros?». La respuesta fue: «Porque en una boda no se ayuna». En otras palabras, el Mesías está aquí y esto es una celebración. La selección de los criticones. El Señor vino en una manera muy diferente a la de Juan, y así y todo, ellos se enfadaron con él, y lo tildaron de glotón, borracho, que se juntaba con cobradores de impuestos y pecadores. Debido a que se juntaba con ellos, lo criticaron. Juan no se juntaba con ellos, y lo criticaron. La frase que se traduce hombre glotón aquí es andropos phagos, que no tiene ninguna dignidad. Denota a alguien que come en exceso, alguien que simplemente toma asiento y se mete comida a la boca. También decía que Jesús era un bebedor de vino, alguien que bebía licores con exageración y demasiado a menudo. Lo que el Señor bebía era vino mezclado con agua, que estimularía tanto como nuestro té o café. Jesús se introdujo en la trama de la vida diaria, participaba en ella, a diferencia de Juan el Bautista, que vivía en los lugares desiertos y no cultivaba los finos modales ni el don de la hospitalidad. Por sus esfuerzos, a Jesús lo tildaron de gentuza. Debido a que Jesús llegó y se mezcló con los que sufrían y los necesitados, participando de sus tristezas y alegrías, sus críticos dijeron que era un fiestero. Por otro lado, debido a que Juan vivía en el desierto, ayunando, sin buscar la mejor comida y aislado de la gente, dijeron que estaba loco y tenía demonios. En otras palabras, eran criticones, punto. Nada que nadie hiciera los complacería. William Barclay sabiamente dijo: «La pura realidad es que cuando las personas no quieren escuchar la verdad, fácilmente hallan una excusa para no oírla. Ni siquiera tratan de ser congruentes en sus críticas. Criticarán a la misma persona y a la misma institución por razones y bases totalmente contradictorias. Si están decididos a no responder, persistirán obstinadamente y enfurruñados en no dar respuesta sin que importe qué invitación se les extienda». Nuestro Señor recalcó que hiciera lo que hiciera, el establecimiento judío simplemente no quería jugar. Sus corazones mezquinos, contrarios y criticones los tenían cautivos. Fue una respuesta errada, como lo subraya Mateo 11:19. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto quiere decir que el fruto de la sabiduría es visible para todos, y lo mismo las consecuencias de rehusar la verdad de Dios. Jesús estaba diciendo en efecto: ustedes se sientan y critican sin que importe lo que Juan o yo hagamos. Sin que importe cuál sea nuestro mensaje, ustedes atacan, pero al final la verdad se justificará por lo que produce. Pueden criticar a Cristo, pero acabarán en problemas cuando vean a las personas cuyas vidas Él ha cambiado. Pueden criticar a la Iglesia, pero luego tendrán que explicar por qué la Iglesia ha impactado al mundo como lo ha hecho. La verdad o la sabiduría, a la larga, se justifica por lo que produce. Ese es un argumento incontestable.
La sabiduría de Juan el Bautista, que insistía en el arrepentimiento, y la sabiduría de Jesús, que también insistía en el arrepentimiento, se justificaron por lo que realizaron en el corazón y la vida de los que creyeron. Algunos son criticones de pura cepa. No hay cómo evitarlos y tampoco se pueden ganar, sea que se trate de acomodar el Evangelio a sus gustos o decirles la verdad y esperar que Dios obre en sus corazones. Ni siquiera están buscando la verdad. Todo lo que quieren es hallar todo lo malo en Cristo y el cristianismo, lo cual es una trágica reacción. Al fin, la verdad será justificada por lo que produce, y ellos tal vez no sepan la verdad, sino cuando sea demasiado tarde.